mañana se realizó en Ensenada, nos vamos cerca de aquí, en el predio del Sindicato de Municipales, un acto que dio al cierre de la tercera Escuela Popular de Género. Esto es un proyecto que se hizo en convenio entre la Municipalidad de Ensenada y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social de la Universidad Nacional de La Plata. Nosotros, para hablar sobre el tema, estamos en comunicación directa con Emilia Martinuzzi. Ella es coordinadora del espacio y prosecretaria de posgrado en la Facultad de Periodismo. ¿Cómo estás, Emilia? Ignacio Gallardo te saluda aquí en Pajaritos en el Aire. ¿Todo bien? Hola, Ignacio, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Bueno, bien, la verdad que con ganas de primero entender en qué contexto, porque eso es un análisis que seguro se dieron ustedes para comenzar con estas escuelas populares. ¿En qué contexto nace y qué metas y objetivos tiene este convenio que se está realizando? Bueno, en principio el contexto tiene que ver fundamentalmente con las preocupaciones que han manifestado las mujeres trabajadoras de las cooperativas del municipio de Ensenada, que son principalmente nuestras participantes destinatarias, son las protagonistas de los procesos de reflexión y de producción que nos estamos dando en el marco de la escuela. Son preocupaciones que tienen que ver, por supuesto, con la problemática de la violencia de género. Claro. En sus dimensiones como más históricas, el modo en que esa problemática se presenta en nuestras vidas de un modo no necesariamente en el presente, sino que forma parte de todas y de todos en términos de trayectoria de vida, ¿no? Cuando nos encontramos en esos espacios nos damos cuenta que la problemática de la violencia, en el caso de las mujeres, es algo que atravesamos desde que somos muy pequeñas, entonces, y que hoy en las condiciones actuales, pero fundamentalmente en el trabajo de políticas públicas y de avances normativos que se ha dado en los últimos años, ha generado como las condiciones de visibilidad y de conversación respecto de eso. Entonces ha generado justamente las condiciones para que la violencia de género sea una demanda enunciada por parte de las propias compañeras trabajadoras de las cooperativas. Entonces, en principio, la violencia de género es parte importante del contexto que nos convoca a hacer esos espacios, pero también la necesidad de trabajar los derechos, es decir, claro. Las escuelas de género son fundamentalmente escuelas de formación en derechos para las mujeres, en derechos humanos de las mujeres. Entonces, no solamente trabajamos la problemática de la violencia de género y la trama institucional que es responsable de atenderla en lo local y en lo provincial, sino también las problemáticas que tienen que ver con el cuidado de la salud sexual, y eso es lo que trabajamos particularmente este año y en la propuesta que cerró hoy con la entrega de diplomas en Ensenada. La experiencia de este año, como la del año pasado, sí fueron particulares, porque claramente la problemática de las mujeres respecto del cuidado de la salud, del acceso a los derechos que tienen que ver con mejorar sus condiciones de vida, ha sufrido, por así decirlo, un golpe bien fuerte, en la medida en que si hasta el año 2015, donde también desarrollamos la Escuela Popular de Género en Ensenada, conversábamos sobre los espacios y las articulaciones posibles para resolver las problemáticas de violencia en lo laboral, en lo doméstico. A partir del 2006, por ejemplo, la problemática pasó a ser de qué manera nosotros podemos cuidar el acceso de nuestros hijos a una alimentación sana, por ejemplo. Dejamos de poderles dar de comer, dejamos de poder ir a trabajar. Entonces, ahí también se nos presentó como otra cara de la violencia de género que tiene que ver con el ajuste que el proyecto neoliberal que se ha instalado nuevamente lamentablemente con el voto popular, pero que ha generado que la problemática de la violencia y del acceso a los derechos se reconfigure, en el contexto actual. Entonces, claro. Hoy contamos con una complejidad en ese sentido que, nos ha llevado, por ejemplo, este año a
como democratizar el espacio de las escuelas populares, si lo podemos llamar así. Digo, hasta el año pasado la propuesta era encontrarnos en un espacio que la municipalidad ponía a disposición, particularmente Ensenada, y este año lo que decidimos es que esas mismas compañeras que estaban formando parte de los talleres, con quienes veníamos compartiendo unas reflexiones, con quienes veníamos teniendo algunas discusiones, sean ellas mismas las coordinadoras de esos mismos procesos de reflexión, pero en el dique y en Punta Lara. Claro. Lo que nos ha llevado sí es acompañar un proceso de empoderamiento que hace que de repente ellas mismas se reconozcan en el lugar de posibles mediadoras, de posibles referentas en la construcción que es necesaria en términos comunitarios, en términos solidarios, en donde un problema que por ahí vive en la intimidad del hogar, aquella vecina que está sufriendo la problemática de la violencia de género, no es solo justamente algo que ella misma deba atender desde su individualidad, sino que justamente hay toda una red de compañeras que vienen formándose en darle una articulación colectiva, digamos, sí, a la problemática. Emilia, ¿no? también recién reflexionaba, y me parece que es muy importante que se dé desde el Estado, porque en definitiva es lo que en cada marcha, ni una menos, cuando digo la sociedad en conjunto sale a reclamar por políticas de Estado, y me parece que esto es una buena medida, y con esto viene la pregunta de cómo crees que lo tomaron las trabajadoras municipales de Ensenada, digo, la adhesión, teniendo en cuenta que es la tercera que se realiza. Bueno, siempre lo que recibimos por parte de ellas como devolución en relación a la experiencia es que es una experiencia en la que a mí me quedó muy grabado una percepción de una de ellas, en la que dijo: salimos de estos espacios sintiéndonos más humanas, por ejemplo, que es algo que a mí en lo particular me llamó mucho la atención, porque si hay algo de lo que las mujeres peleamos es justamente por los modos en los que nos transforman en objetos sobre los cuales algunos disponen, ¿no?, de nosotras, hasta se sienten habilitados a asesinarnos. Tal cual. Como el caso de Emma Córdoba recientemente en Punta Lara, en donde las mujeres nos sentimos que estamos en el lugar de objetos, ¿no? Y entonces la posibilidad de darle valor a la palabra, la posibilidad de darle valor a la reflexión colectiva, la posibilidad de hacer sentir que el problema de una es también parte del problema de otra compañera, y que eso no tiene una resolución individual, sino una resolución colectiva, y que en eso tienen responsabilidad las instituciones, en fin, toda esa construcción que tiene que ver con darle politicidad también, ¿no?, sí, a la toma de la palabra, es parte de lo que la Escuela Popular aporta, y es lo que creemos claramente que las compañeras reconocen, ¿no?, y en ese sentido asumen que son espacios de los que disfrutan transitándolo, más allá de que tratemos temas que nos preocupan, ¿no?, que es como esa doble tensión que a veces genera esos espacios, ¿no?, como, bueno, uno está habilitado a hablar de aquello que la angustia, ¿no?, de aquello que la preocupa, y a veces eso hace que, bueno, por un lado genere esto que te comento, como la posibilidad de sentirnos humanas, ¿no?, bueno, nuestra palabra también vale, nuestra preocupación también vale, nuestra demanda está siendo puesta en primer lugar, y eso es lo que recibimos como devolución por parte de ellas. También la devolución por parte de ellas tiene que ver con, bueno, reconfigurar, ¿no?, la demanda, de repente cuál es lo que nos preocupa, claro, porque de lo que podemos hablar y de lo que no podemos hablar. Bueno, ahora que podemos hablar, ¿qué hacemos, no? Como esa otra dimensión. Claro, porque ahí me parece, perdón que te interrumpa, pero ahí se genera esa situación de la construcción en conjunto, digo, plantear situaciones que a las trabajadoras les suceden y del otro lado intentar dar una solución, como me parece suele suceder en los encuentros nacionales de mujeres, que en definitiva son millones de talleres que se dictan también por la demanda de lo que se vive en cada situación, en cada barrio, en cada casa. Exactamente.
digamos, como si fuera el territorio de la palabra, decimos, ¿no? El territorio donde las mujeres están hoy, en ese sentido, haciendo política. Y con esto no me refiero a la política que por ahí se suele como tratar peyorativamente, sino esa política que tiene que ver con pensar acciones que intervengan de un modo colectivo en lo que creemos que es necesario transformar, digamos, ¿no? Entonces, digo, sin ir más lejos, me gustaría por ahí compartirles luego de la conversación una síntesis que hemos preparado para el acto de cierre de hoy, que es un spot radial justamente. Bien. Donde se sistematizan las voces de ellas mismas contando qué fue lo que les dejó la escuela, diciendo por qué era importante o por qué no era importante ser parte de este proceso. Pero me quedo con la inquietud de una de las compañeras que participó del proceso, que sobre el final de la actividad de hoy, muy angustiada, nos dice y nos cuenta que ya iba a estar en la tarde de hoy reuniéndose en un centro cultural con otras compañeras para pensar alguna acción que sostenga la visibilidad de la problemática en Punta Lara y el femicidio que sufrió Emma Córdoba en los últimos días. Son compañeras que están empoderadas al mismo tiempo que preocupadas, pero en el sentido de que es importante hacer. Esto no nos termina de paralizar, digamos, ¿no? Porque las escuelas populares de género generan justamente la instancia para encontrarnos con otras que justamente nos acompañen en eso que nos preocupa, ¿no? Bien, estamos dialogando Sí. No, dale el cierre si querés de lo que estabas diciendo. No, eso mismo, que me parece que en ese sentido es valiosa la experiencia de la escuela popular, porque proyecta, digamos, no cierra, ¿no? Tal cual. En X5 Radio estamos dialogando con Emilia Martinuzzi. Ella es coordinadora del espacio de la Escuela Popular de Género que se da entre la Municipalidad de Ensenada y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social. Recién también dijiste que esto se dicta, solamente para trabajadoras municipales, ¿no? En principio sí, claro. Claramente las principales destinatarias eran las trabajadoras cooperativistas del municipio de Ensenada, pero en la experiencia de este año nos llevó a la posibilidad de que ellas mismas, como referentes barriales, como cooperativistas y trabajadoras del municipio, convoquen también a aquellas compañeras vecinas que podrían estar interesadas en participar. Entonces hemos como descentralizado el desarrollo de los talleres y nos juntamos, por ejemplo, en el Centro Integral Comunitario, en el SIC, en la zona del dique. Bien. Y allí trabajamos con compañeras que están trabajando particularmente en el centro de salud, con referentes también barriales que trabajan en el dique. Es decir, se amplió porque parte de la estrategia tenía que ver con multiplicar, ¿no?, los saberes de esas compañeras y al mismo tiempo fortalecerlas en su referencialidad territorial. Tal cual. Te consultaba porque me parece que también es una reflexión que me hago de mi parte. Estos proyectos, estos convenios, estaría bueno que se den, y me parece que también vas a coincidir, en escuelas, en lugares donde la adolescencia, haga foco en estas situaciones y que luego no se pueda repetir o no se pueda dar estas situaciones de género que lamentablemente, en este mundo machista que vivimos, la mujer lo naturaliza desde la adolescencia o quizá antes. Sí, en realidad las mujeres, del mismo modo que en el vínculo con aquel que se presenta como diferente, porque en definitiva nosotros por momentos construimos esta diferencia y la tenemos que reconocer para poderla empoderar, ¿no? Claro. Pero la diferencia viene construida efectivamente desde que somos muy chicos, desde que somos muy chicas, te diría que en la cotidianidad de la organización familiar, digamos, cuando claro, una hija mujer es la responsable de lavar los platos y no el hermano, digamos, y esas diferenciaciones que vamos construyendo son justamente
intervenciones que son políticas, digamos. Tal Empezamos a construir quién está en un lugar y quién le corresponde otro, y cómo eso hace que ya se generen las condiciones de no acceso, digamos, ¿no? Ni a la toma de la palabra, ni al reconocimiento del valor de la propia persona, digamos. Esas son cuestiones que efectivamente se van naturalizando desde que somos muy chicas, no solamente para las mujeres, sino también para los varones. Y justamente porque de lo que se trata es de intervenir en un modo histórico de cómo las relaciones se van configurando y se van constituyendo. Entonces, poder dar cuenta de esa historicidad, de ese modo, esa naturalización, como muy bien dijiste, tiene que ver con, bueno, asumirnos en una cultura que no lo determina tampoco de ahora y para siempre, claro, sino que podemos intervenirla, que podemos transformarla, y todo eso requiere de un espacio de conversación, de reflexión, de encuentro, que es lo que las escuelas populares de género vienen a aportar, digamos, ¿no? Bien, bueno, Emilia, te agradecemos mucho el contacto, queda planteado el tema, y bueno, también quedará el contacto para, bueno, esta reflexión que dejan las que han recibido este convenio del sindicato de municipales junto a la Facultad de Periodismo, digo, para que se pueda pasar el spot radial también en otros espacios aquí en la 91.3. Excelente. Bueno, gracias. Te mandamos un abrazo grande. Bueno, pasaba allí la palabra de Emilia Martinuzzi, ella es coordinadora del espacio de la Escuela Popular de Género, este proyecto que se hizo en convenio entre la Municipalidad de Ensenada y la Facultad de Periodismo y Comunicación Social.